Tenemos un gran entrevista. Y vamos a tomar contacto con Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Francisco, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por conectarse con nosotros, también a través del streaming. Para los que nos están siguiendo por el streaming, pueden ver también ahí a Francisco. Muy bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Francisco, bueno, a la luz de lo que supimos en el día de ayer, ya más bien cerrando el día, de que aquí en este llamado caso audios, se abre que hay nexos y conversaciones que tuvo el fiscal nacional, Ángel Valencia, y también la persecutora Lorena Parra. ¿Cómo lo ven ustedes como Asociación Nacional de Fiscales? ¿Tienen preocupación, tienen temor? Porque aquí todavía creen que es necesario mejor abrir toda esta lista de chat del celular de Luis Hermosilla. ¿Cómo lo están viendo? ¿Y qué amenaza tienen? Evidentemente cuando se sabe esta noticia, naturalmente hay una cierta inquietud, ¿no? Teniendo presente dos cosas importantes, Claudio, también. De que evidentemente los fiscales tenemos contacto con abogados cuando ejercemos nuestro cargo periódicamente, especialmente con los defensores públicos. Uno conversa sobre las causas por agendamiento de audiencia, a veces porque se llegan a acuerdos de procedimientos abreviados, etc. Entonces, lo primero que hay que decir es que no es infrecuente, y por el contrario, la relación de fiscales con abogados. Es una primera cosa. Buen punto ese. Sí, es que hay que aclarar eso porque puede entenderse mal, pero ¿cómo es posible que los fiscales se conecten? Pues es nuestro trabajo, estamos todos los días y todos los días los abogados nos piden entrevistas telefónicas, nos comunicamos por WhatsApp porque a veces es más fácil y más rápido, etc. Entonces, primera cosa. Lo segundo, no hay que olvidar que el fiscal nacional fue abogado de ejercicio libre de la profesión, o sea, él ejerció durante muchos años en el mundo privado y entiendo que en ese contexto él tiene múltiples comunicaciones, evidentemente con clientes, me imagino. Le recuerdo, Claudia, a lo mejor usted no lo sabe, pero Ángel Valencia fue abogado también de la Asociación de Fiscales, hasta antes de asumir. Entonces, dentro de esos clientes, entre comillas, tuvo a muchos de nuestros colegas y evidentemente había relaciones, había conversaciones que yo no las conozco porque además están cubiertas por el secreto profesional, no me corresponde, ni aún como presidente de la asociación. Y en ese contexto, ayer salió una declaración pública del fiscal nacional en el sentido de que efectivamente hubo un contacto, pero que el último contacto fue, si no me equivoco, julio del año 2022. Sí, eso dice el comunicado. Bueno, si es así, yo no le veo ningún inconveniente a eso, porque no están dentro del contexto ni de la campaña propiamente tal de fiscal nacional, ni mucho menos posteriormente ya cuando el fiscal nacional asume el cargo como tal. Respecto a la Fiscalía Oriente, la fiscal Parra también... Sí, antes de ir al caso de la fiscal Parra, pero déjeme preguntarle un punto ahí. Si es que no fuera así, si es que hubiera comunicaciones, porque usted dice, lo que sabemos hasta el momento, según lo que ha respondido y lo que ha comunicado el fiscal nacional, es que solamente esas comunicaciones se redujeron a cuando ejercía el ejercicio libre de la profesión, cuando era abogado privado, y no hay ningún mensaje que tenga relación con el momento en que el fiscal nacional estaba postulando. Si lo hubiera, ahí sí la situación sería diferente y más complicada. Es que habría que ver el contenido, derechamente, porque puede que hayan habido mensajes que no tienen ninguna trascendencia, ninguna relevancia desde el punto de vista penal, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista incluso hasta político, que es un ámbito que nosotros no nos metemos. Entonces, yo la verdad que si el fiscal nacional y la Fiscalía Nacional ha dado un comunicado y ha informado esto, yo no tengo ninguna razón para no creer la verosimilitud de ese comunicado. No tengo ningún elemento. Pero aquí hay una cosa mucho más importante, Constanza, creo yo, que ayer se lo escuché, creo que a Carlos Gajardo, en el sentido de esto de los controles cruzados. Y que me parece que es el camino correcto. Me parece que el camino correcto es que efectivamente, porque claro, ¿quién tiene hoy día los chats? La Fiscalía. ¿De quiénes son la titularidad? De don Luis Hermosilla, sí, ¿cierto? Evidentemente, el abogado Juan Pablo Hermosilla tiene todo el derecho a que le entreguen, digamos, copia de este informe de 700.000 páginas. Pero también creo que, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado también puede jugar un rol para controlar que efectivamente los chats sean los que se dicen que son, y por otra parte también se determine cuáles son relevantes y útiles para la investigación. Porque aquí pueden haber muchos chats que no tienen ninguna relevancia del punto de vista jurídico penal, y que también hay que tener cuidado con cuidar
la intimidad y el secreto profesional, porque Sí. el secreto profesional no está en favor del abogado. El secreto profesional está en función del derecho del cliente, así como ustedes que son periodistas Tenemos también saben eso, sí. que una fuente, ustedes tienen la obligación de respetar la fuente, protegiendo la fuente. Sí. Entonces, ahí hay que tener, creo yo, también un punto que es importante Sí. Antes de preocuparse. entrar en el tema de los controles cruzados, que me parece que usted da ahí un punto muy relevante, Francisco Bravo, como presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Usted dice que no hay nada tan extraño que normalmente los abogados y los fiscales conversan, porque hay causas comunes y esto es habitual y que no es ilegal. Por lo tanto, la pregunta es, ¿no debería haber un debate respecto de la inhabilidad, por ejemplo, que podría tener en este caso la fiscal regional Lorena Parra, que participó, digamos, en la audiencia de formalización de Luis Hermosilla? ¿No inhabilita ese debate de la inhabilidad? ¿Le parece exagerado? Es que en principio no, porque en principio ella reconoce que efectivamente hay contactos, pero no hay contactos siendo, entiendo, fiscal regional, no hay contactos relacionados con causas en tramitación o en la cual ella ya no ha sido fiscal. Entiendo que, insisto, o sea, yo no tengo ningún elemento, ninguna razón para no creer la versión del fiscal nacional o de la fiscalía nacional y la fiscalía regional. Ahora, como plantea Constanza, si esto no fuera así, si esto en realidad trascendiera lo que, o fuera un poco más de lo que están planteando la fiscalía, bueno, habría que ver el contenido. Y por eso es importante el tema de los controles cruzados, para que efectivamente se verifique si efectivamente lo de 700.000 páginas de estos chats se dice que lo que hay es efectivamente lo que hay y qué se está utilizando, porque eso también es una cosa que es importante, qué información se está utilizando. Francisco, ya, y en ese sentido, hay varias cosas. Uno, cuando te dice, lo importante aquí es ver cuáles son los chats o los elementos relevantes y útiles para la investigación. Porque yo entiendo que cuando la petición del mismo Juan Pablo Hermosilla, el abogado de Luis Hermosilla, es abramos todo, y a uno como que le parece, partíamos el programa diciendo eso, que en el momento en que el goteo de la información va erosionando también la confianza en las instituciones, y uno dice, ¿qué va a aparecer hoy día? Y entonces se le da también una connotación a todo más grave que lo que puede eventualmente tener. Entonces, tal vez sería mejor mostrarlo todo. Y aquí yo entiendo, y quiero preguntarle su opinión, y yo he tenido contacto con la fiscalía, digamos, que está llevando adelante la investigación, que una de las objeciones para esto es decir, a ver, no solamente no todas las conversaciones son útiles, hay conversaciones que son privadas, que no tienen ni un efecto para esta investigación y que podríamos estar afectando, si es que se conocen, a terceras personas que nada tienen que ver con esto, y que como está la cosa, cualquier persona que salga nombrada ahí, se le pone un manto encima como de alguna sospecha. ¿Y si lo pide la defensa? Bueno, no sé, preguntémosle a Francisco Sí. cómo se resuelve esa disyuntiva, porque ahí hay un riesgo, No, ¿cierto? no, por supuesto. Mire, a ver, los fiscales pueden revisar estos chats, pero tienen que tener cuidado tienen un contenido jurídico penal que pueda ser utilizado legítima y lícitamente. ¿Ah? Como usted dice, puede haber conversaciones privadas, con familiares, con otros clientes, hay que proteger la expectativa y el derecho de ese cliente, ¿ah? Porque, insisto, el secreto profesional no está en función del abogado, está en función de la persona que deposita la confianza en el abogado. Entonces, por eso que la idea del control cruzado me parece correcta, para que efectivamente se haga, porque hay que hacer un filtro. ¿Y cómo Uno se no hace puede ese decir, control cruzado? ¿Quién lo hace, Francisco? por ejemplo, el Consejo de Defensa del Ya. Estado, que es querellante, que es un querellante institucional, y que puede decir, bueno, mire, sabe que aquí hay, porque además aquí hay un tema más delicado. En el caso de los causas de delitos de activos, hay normas más rígidas respecto de la reserva de la información. Y trascender cierta información que está en esas carpetas investigativas puede ser constitutivo de un delito, ¿ya? Puede ser constitutivo también de revelación de secreto, ¿ya? En consecuencia, hay que tener cierta prudencia cuando se habla de, entre comillas, decir, bueno, abramos todo. Ahora, yo parto diciendo lo que al inicio de la entrevista, ¿no? La titularidad de esos chats, en parte, son de don Luis Hermosilla. Ahora, que él, por su estrategia de defensa, quisiera mostrar o no quisiera mostrar, ya esa es otra discusión. Sí, pero ¿ya? Porque una cosa es lo que puede hacer la fiscalía y otra cosa es la que puede hacer el abogado defensor.
Ahora, ayer, Francisco Bravo, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, sacó un comunicado respondiendo las declaraciones del abogado Juan Pablo Hermosilla, defensor de Luis Hermosilla, porque Hermosilla había dicho que fiscales involucrados en la causa habrían sostenido conversaciones mediante WhatsApp con Luis Hermosilla, que es lo que finalmente vimos ayer al final del día. Entonces, ¿usted también siente que aquí los fiscales en Chile se han sentido amedrentados por las declaraciones de Juan Pablo Hermosilla? No, yo creo que no. No me he adelantado en ningún caso, porque además del comunicado de la Fiscalía Oriente se da cuenta que no hay ningún hecho irregular, nada extraño. No. Sí, pero dicen, no vamos a dejar que se amedrente o que se... La palabra que está buscando la palabra exacta, pero dicen, no vamos a dejar que se nos inhiba de nuestra labor de investigación, claro, asumiendo que hay una especie de tentación o intento de amedrentamiento. Pero mire, yo tengo una opinión acá. Yo creo que siempre van a haber presiones, siempre. Y no digo que siquiera sean ilegítimas. Los abogados defensores y las defensas tienen el legítimo derecho de plantear su estrategia, su forma, incluso usando hasta políticas comunicacionales o estrategias comunicacionales. Uno, mientras esté ajustado a la ley y la Constitución, no tiene absolutamente nada que temer. Nada que temer. Entonces, si a mí alguien me dice, mire, voy a hacer esto, muy bien, hágalo, cosa suya, digamos. Pero yo voy a seguir actuando de acuerdo a lo que la ley y la Constitución y las instrucciones generales de la Fiscalía Nacional me ordenan. O sea, todos los días los fiscales, más o menos, hay casos evidentemente mucho más mediáticos y que tienen otras connotaciones, pero más o menos uno siente, entre comillas, una presión, incluso expresiones que a veces se salen un poco de los marcos propios de los debates jurídicos, pero bueno, nuestro trabajo siempre va a estar sujeto a un grado de presión. Sí. El tema no es ese, el tema es cuando se cede a las presiones. Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, también en este caso que se ha ido deshojando poco a poco, aparece una arista que es la investigación penal que se abrió contra Manuel Guerra, exfiscal, que llevó causas muy importantes y emblemáticas. ¿Cómo se ve desde la Asociación Nacional de Fiscales que ahora tengan que investigar a un exfiscal en causas que fueron tan relevantes frente a la opinión pública y que marcaron tanto la agenda del país? Bueno, también eso genera cierta inquietud, sin duda, digamos, no sería honesto decir otra cosa. Pero también nosotros confiamos en que las investigaciones que ahora acaba de asumir el fiscal Mario Carrera de Arica finalmente determinen qué es lo que efectivamente pasó. ¿Inquietud? ¿En qué sentido, perdón, Francisco Bravo? ¿Qué tipo de inquietud? Efectivamente hubo presiones, si el fiscal accedió o no accedió directa, indirectamente a esas presiones y se tomaron decisiones en función de esas presiones, en definitiva. Entonces, es importante que se sepa, yo creo que por una cuestión de transparencia, que le hace bien al sistema, le hace bien al Estado de Derecho, se sepa cuál es el alcance de esos diálogos, conversaciones o relaciones que tuvo el fiscal o el exfiscal de Guerra con otras personas. Yo creo que el fiscal Mario Carrera es un fiscal de trayectoria, serio, muy independiente. Yo creo que él va a hacer todas las diligencias necesarias para determinar efectivamente qué es lo que pasó. ¿Y a usted le parece, como, digamos, como asociación de fiscales, cuál caso le parece más grave? ¿El del exfiscal Manuel Guerra o el del actual fiscal Carlos Palma, que es otro de los fiscales a quien se le abrió una investigación por entregar información confidencial a Luis Hermosilla? ¿Qué tan grave le parece ese caso? Que yo no soy el llamado a decir qué es lo más grave o lo menos grave. Ok, se lo pregunto de otra manera. ¿Qué tan grave o preocupante le parece el caso de un fiscal que está en ejercicio? Porque en el caso de Manuel Guerra es un ex fiscal. Ahora estamos hablando de Carlos Palma, que actualmente es fiscal. Constanza, reitero el concepto. Para nosotros esto genera inquietud. Inquietud, preocupación, por supuesto. Pero nosotros no somos los llamados como asociación de fiscales a determinar juicios ni a hacer imputaciones. Las imputaciones las hará el fiscal de la causa, que además conoce los antecedentes. Yo no conozco, y aunque los conociera, no conozco los antecedentes que lleva la fiscal Bitter en Los Lagos, ni tampoco, mucho menos los antecedentes que tiene el fiscal de Los Lagos. No nos corresponde a nosotros entrar a opinar a eso. Nosotros lo que queremos es que se sepa qué es lo que pasó. Y si de esa investigación, cuando se aclaren los hechos, efectivamente surgen responsabilidades, bueno, por supuesto, que se hagan efectivas las responsabilidades, sin ninguna duda, las responsabilidades administrativas si corresponden y las responsabilidades penales. Francisco, solo para terminar, porque se nos acaba el tiempo, pero
mirando, o si usted tiene que decirle, digamos, qué le decimos a la opinión pública, que lo que ve es, en este momento, que hay fiscales que están siendo cuestionados y que son fiscales que en algún momento además fueron jefe. El caso de Manuel Guerra fue el jefe de la Metropolitana Oriente, que es quien hoy día está investigando el caso de Luis Hermosilla, y varios del equipo jurídico que lo está investigando trabajaron con Manuel Guerra. En fin, uno dice, bueno, ¿y quién me asegura y quién me garantiza que efectivamente aquí los fiscales están teniendo un trabajo independiente, que no están siendo víctimas de esas presiones que son naturales, pero que uno se pregunta si son efectivas o no? ¿Cómo se puede garantizar a la gente, a la opinión pública, que esta investigación efectivamente va a ser realizada de manera independiente y sin efecto de las presiones? Una muy buena pregunta, Constanza. Yo creo que la forma de garantizar eso es a través de nuestras acciones, no nuestras palabras. Lo que digamos, nosotros podemos decir muchas cosas. Aquí lo importante, como decía alguien por ahí, el mecanismo se prueba andando. Es decir, que nosotros demostremos, como nos corresponde hacer todos los días ante la ciudadanía, que hacemos un trabajo serio, un trabajo objetivo, un trabajo independiente. Nosotros nos controlan no solamente nuestros superiores, nos controlan también los tribunales. En definitiva, quien resuelve esto desde el punto de vista jurisdiccional no son los fiscales. Los fiscales tenemos una postura, hacemos la investigación, llevamos los casos a los tribunales y el tribunal resolverá y dirán, bien, usted tiene razón, no tiene razón parcialmente. Yo creo que la única forma de, como usted dice, Constanza, de garantizar de que estamos haciendo un trabajo serio, y no dudo que los fiscales de la Fiscalía Oriente lo estén haciendo, es precisamente demostrando con acciones, con actos, de que nosotros estamos realizando el trabajo.